Lunes 21 de agosto. Lección 9. El desafío de llegar a ser. Lee 1 de Corintios 11, 1. Filipenses 3, 17. Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9. Y Hechos 26, 28 y 29. ¿Qué está enseñando Pablo allí que se ve reflejado en Gálatas 4, 12? ¿Cómo debemos entender lo que enfatiza? Varias veces, en sus cartas, Pablo anima a los cristianos a imitar su comportamiento. En cada situación, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo autoritativo que los creyentes deberían seguir. En 2 de Tesalonicenses 3, 7 al 9, Pablo se ofrece como un ejemplo de cómo deberían trabajar los creyentes de Tesalónica para ganarse la vida y no ser una carga para los demás. En 1 de Corintios 11, 1, Pablo les pide a los corintios que lo imiten al poner el bienestar de los demás en primer lugar. La preocupación de Pablo en Gálatas parece ser un poco diferente. En Gálatas 4, 12, Pablo no les pide a los gálatas que lo imiten a él. Más bien, les pide que se hagan como él es. Está hablando de ser, no de actuar. ¿Por qué? El problema en Galacia no era un comportamiento poco ético o un estilo de vida impío, como en la iglesia en Corinto. La situación en Galacia estaba enraizada en la esencia misma del cristianismo. Tenía más que ver con el ser que con el comportamiento. Pablo no estaba diciendo que actuaran como él, sino que fueran como él. La terminología exacta de Gálatas 4, 12 aparece también en la apelación de Pablo a Herodes Agripa II, en Hechos 26, 29, donde Pablo escribe: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». En otras palabras, Pablo se está refiriendo a su experiencia como cristiano, un fundamento que descansa solamente sobre Cristo, una fe que confía en lo que Cristo ha hecho por él y no en sus propias obras de la ley. Los gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad en Cristo. Aunque Pablo no dice específicamente cómo desea que los gálatas se vuelvan como él, el contexto de la situación de Galacia indica que no era una declaración general que cubriera todos los aspectos y detalles de su vida. Debido a que su preocupación se enfocaba en la religión de los gálatas centrada en la ley, Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que encontraba en Jesucristo. A la luz de la grandeza extraordinaria de Cristo, Pablo había aprendido a considerar todo como basura, Filipenses 3, 5 al 9, y anhelaba que los gálatas tuvieran esa misma experiencia. ¿Conoces a alguien, además de Jesús, que represente un buen ejemplo para ti? Si es así, ¿cuáles son las cualidades de esa persona que son un ejemplo, y cómo puedes revelar mejor esas cualidades en tu propia vida? Lección 9. Martes 22 de agosto. Yo me hice como ustedes. Lee 1 de Corintios 9, 19 al 23. ¿Qué enseña Pablo en estos versículos que puede ayudarnos a entender mejor lo que dice en la última parte de Gálatas 4, 12? Ver también Hechos 17, 16 al 34. 1 de Corintios 8, 8 al 13. Y Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 4, 12 puede parecer un poco confuso. ¿Por qué deberían los gálatas volverse como Pablo, si él ya se había vuelto como ellos? Como vimos en el estudio de ayer, Pablo deseaba que se volvieran como él en su fe y su confianza completas en la suficiencia plena de Cristo para la salvación. Su comentario de que él se volvió como ellos era un recordatorio de que, aun siendo judío, se había hecho gentil sin la ley, para poder alcanzar a los gentiles de Galacia con el Evangelio. Como el gran misionero al mundo gentil, Pablo había aprendido a predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. De hecho, según 1 de Corintios 9, 19 al 23, aunque el Evangelio seguía siendo el mismo, el método de Pablo variaba dependiendo de las personas que intentaba alcanzar. Pablo era pionero en lo que hoy llamamos contextualización, la necesidad de comunicar el Evangelio de tal manera que hable al contexto total de las personas a las que se dirige. Timothy George, The New American Commentary, Galatians, página
321. Los comentarios de Pablo en 1 de Corintios 9, 21 indica que creía que había límites de hasta dónde debería llegar una persona en la contextualización del Evangelio. Pablo menciona, por ejemplo, que aunque uno es libre de alcanzar de diversas maneras a judíos y a gentiles, esta libertad no incluye el derecho de vivir un estilo de vida sin ley, pues los cristianos están bajo la ley de Cristo. Aunque la contextualización no siempre es fácil, siempre y cuando podamos separar el corazón del Evangelio de su cascarón cultural, contextualizar el mensaje de Cristo sin comprometer su contenido, nosotros también deberíamos ser imitadores de Pablo. Timothy George, Galatians, páginas 321 y 322. Es muy fácil comprometer los principios, ¿verdad? A veces, cuanto más tiempo uno sea cristiano, más fácil es caer en la transigencia. ¿Por qué será? Analízate con sinceridad. ¿Cuánto has transigido en tu vida, y cuáles han sido las formas en que lo has justificado? ¿De qué manera puedes revertir esto en las áreas de tu vida que lo necesitan?